mayoría de la energía eléctrica consumida en Colombia es proporcionada por centrales hidroeléctricas que se componen principalmente por una presa de gravedad. Estas impiden el flujo de un cauce, acumulándose en lo que se conoce como el embalse de agua. Las presas son estructuras que están apoyadas sobre rocas. Considerando la importante actividad sísmica de nuestro país, las presas pueden presentar movimientos apreciables. En particular, las 10 hidroeléctricas más grandes de Colombia se encuentran en zonas de amenaza sísmica alta o intermedia. Si no se presta una adecuada atención al diseño y a la operación, un fallo estructural de dichas presas puede ocurrir en las condiciones extremas de un sismo de gran magnitud. Es entonces importante conocer el comportamiento mecánico del agua en el embalse y de la estructura de la presa bajo acciones dinámicas en su base. Por ejemplo, los desplazamientos de la estructura y la generación de olas en el agua del embalse como respuesta inminente de un movimiento del terreno. Habitualmente, la compleja interacción dinámica entre el agua y las estructuras que la contienen está simplificada en el proceso de diseño y evaluación de presas. En la ingeniería nacional se excluye del análisis que hacen los ingenieros. Tampoco se incluye en las normas de diseño de estas estructuras que están en contacto con agua. Sin embargo, este fenómeno de la interacción entre fluidos y sólidos se ha estudiado desde la antigüedad, pero ha sido en el transcurso de los últimos 30 años en el que el interés ha crecido, motivado por la necesidad de comprender dicha fenomenología y aplicar este conocimiento en el diseño de presas de alto rendimiento. La principal dificultad para lograr una descripción mecánica completa de la interacción dinámica entre fluidos y sólidos es la complejidad de la física involucrada. La formulación del problema mecánico incluye el planteamiento de las ecuaciones de balance de masa, momento lineal, momento angular y energía tanto en el sólido como en el fluido. Todo esto dentro de unas geometrías tridimensionales, curvas irregulares que representan ese terreno del embalse y la presa. Además, el problema de la interacción entre fluidos y sólidos debe considerar el balance entre las tensiones y las deformaciones entre los diversos materiales en contacto. A este problema específico se le denomina de interacción fluido-estructura o FSI por sus siglas en inglés. El problema FSI puede ser resuelto desde distintas perspectivas, por ejemplo, por métodos experimentales usando modelos a escala dentro de un laboratorio controlado. También mediante soluciones analíticas de las ecuaciones simplificadas, planteando formulaciones físico-matemáticas con las que se puede encontrar una solución. En cuanto a los modelos experimentales, estos pueden ser costosos y engorrosos en cuanto que son construidos en un laboratorio controlado. Y la solución analítica del problema es muy dispendiosa, solo se encuentran soluciones particulares para casos muy simples que no son del interés práctico de los ingenieros. Entonces la alternativa que queda para resolver el problema es aproximar numéricamente la solución por medio de métodos numéricos. Debido a la creciente cantidad de recursos informáticos disponibles en la investigación científica e industrial, las simulaciones numéricas han ampliado sus campos de aplicación, motivando la solución de problemas ingenieriles realistas que son del interés actual, y por ejemplo es el caso de las aplicaciones hidráulicas y estructurales. La posibilidad de aplicar aproximaciones numéricas para el problema de interacción fluido-estructura aplicado en cuestiones prácticas de la ingeniería es un tema de investigación activo en el campo de la mecánica computacional y es el objetivo principal de este proyecto que estamos divulgando. Comúnmente se simulan separadamente los fluidos y los sólidos, pero dicha separación no permite capturar la fenomenología detallada que sucede cuando estos interactúan entre sí. En la mayoría de los casos, dichos análisis no tienen en cuenta el comportamiento dinámico del agua en el embalse ni el cambio en las cargas a las cuales se encuentra sujeta la estructura de la presa. Dicha ausencia conduce, por lo tanto, a descuidar factores importantes que influyen en la integridad de la presa. Este proyecto busca describir el comportamiento mecánico del agua contenida en un embalse, de la estructura de la presa hidráulica y de la interacción entre ambas sometidas a acciones sísmicas. En efecto, el proyecto de investigación, que se titula Modelación numérica del comportamiento mecánico en un sistema de embalse, agua, presa, sometido a acciones sísmicas, se desarrolla cumpliendo unas metas jerárquicas de trabajo en el campo de la mecánica computacional, que tienen que ser conseguidas en orden cronológico. Dichas metas se trazan para que se puedan abordar consecutivamente como hitos que escalan en complejidad. Entonces, la primera meta jerárquica que se abordó fue la formulación del problema mecánico de la interacción fluido-estructura, separándolo en dos problemas independientes, uno para el fluido líquido incompresible de superficie libre, o sea, respecto del aire, y otro para el sólido elástico.
Ambos problemas se formularon como fenomenologías dependientes del tiempo dinámicos mediante la imposición de condiciones de contorno que justamente dependieran del tiempo, siendo estas condiciones, por ejemplo, las fluctuaciones en sismos conocidos. En cuanto a la modelación de la estructura de la presa, se definió su comportamiento como el de un sólido hiperelástico y dinámico. Se formuló el problema de la mecánica de sólidos en un dominio espaciotemporal, resultando en las ecuaciones de la elastodinámica en 3 dimensiones. En cuanto a la formulación de la física de los fluidos, se emplearon 2 aproximaciones distintas. La primera usó la física de las ecuaciones de aguas someras para describir el campo de flujo de un líquido con superficie libre que lo separa del aire. Dicha formulación simplifica la física de los fluidos a tal punto que describe fácilmente las olas y los frentes de inundación en cuerpos líquidos como en bases, pero no permite describir detalladamente el cambio de las velocidades del flujo respecto de la profundidad, mecanismo necesario a la hora de representar la propagación de un sismo desde la base de un embalse hasta la superficie. Podemos apreciar en este video un video de la simulación del rompimiento de una presa elaborado dentro del marco del proyecto, en el cual se aprecia cómo sucedería una inundación en un terreno visto en planta con esta primera formulación de los fluidos. Por lo tanto, la segunda formulación que se realizó incluye la descripción completa del campo de velocidades y presiones de un fluido incompresible y separa el líquido del gas mediante una función que se llama la función de nivel. Se decidió, por lo tanto, emplear esta función en el proyecto debido a su capacidad de resolver completamente la física del problema, pero debido a su mayor complejidad, dicha formulación ameritó un mayor desarrollo científico para su solución computacional. Podemos apreciar en este video una simulación del rompimiento de una presa vista transversalmente, elaborado dentro del marco del proyecto, en el cual se aprecia que la separación entre el líquido y el fluido está dado por una función de nivel que es dinámica y que representa todo el movimiento de una ola. Para solucionar la superficie libre del líquido, se implementó esa formulación, una formulación estabilizada dentro del marco de los métodos numéricos de los elementos finitos estabilizados por el método de la multiescala variacional, y se evidenció en ese punto que realizar esa formulación de un método de elementos finitos estabilizado basado en el concepto de la multiescala variacional para describir ese campo de presiones, velocidades y flujos separados por la función de nivel, es algo relevante científicamente. Tal formulación no había sido realizada hasta el momento por la comunidad científica y por lo tanto se avanzó y se completó dicha formulación, siendo una actividad importante dentro del proyecto y que conformó gran parte del artículo producto de nuestro proyecto. Se puso en evidencia en ese punto además la necesidad de implementar dicha formulación en un código computacional de altas prestaciones que pudiese ser ejecutado en un computador de múltiples procesadores, en lo que se llama paralelismo. En cuanto a la formulación del método de elementos finitos que da solución al sólido hiperelástico, se planteó una discretización espacial por el método de los elementos finitos de Galerkin, continuo y temporal por el medio de diferencias finitas entradas de segundo orden. Esos métodos son estándar en el área de la elastodinámica computacional. Sin embargo, se realizó una codificación que permitiese resolver problemas tridimensionales y usar altos órdenes de aproximación espacial para obtener soluciones muy exactas en el sólido. Este fue el abordaje particular que le dimos al proyecto desde nuestro grupo de investigación. Además, se describió el medio del fluido como un sólido elástico deformable sujeto a las condiciones de desplazamiento que se imponen en la interfaz del movimiento del sólido. Esa posibilidad que le da el medio de deformarse del fluido se incluyó en la descripción del flujo que pasa sobre ese medio mediante la metodología llamada metodología arbitrariamente lagrangiana o euleriana o ALBIS por sus siglas en inglés. Los resultados de dicha formulación matemática han sido muy exactos y fieles a la física de los fluidos en medios que se estén deformando. Siguiendo la metodología planteada en el proyecto de investigación, en este punto ya se tienen todas las herramientas computacionales y se validaron entonces las formulaciones mediante la simulación de casos previamente referenciados en la literatura. Por ejemplo, se muestran a continuación los resultados del caso de Ture-Quijón, en el cual un flujo laminar pasa sobre una aleta hiperelástica deformándola y generando un comportamiento acoplado entre ambos. También podemos ver cómo se deforma el medio del fluido, ¿sí? Y se incluye dentro de la solución del flujo. Especialmente también se formuló y se validó el caso del tanque de agua con una aleta deformada en su interior sometido a acciones sísmicas. Se ha completado para este caso la solución computacional de la deformación de ambos dominios, su interacción dinámica,
y la solución del problema de los fluidos y de los sólidos en cada uno de esos medios deformables, como todo medio sometido a fuerzas de cuerpo, representando así las aceleraciones debidas a los sismos. También se realizaron los procesamientos de los resultados numéricos para poder visualizar y contrastar la información discreta y poder emitir conclusiones técnicas. El proceso de verificación de este y otros códigos fue arduo, pero encontró el nivel de fidelidad requerido en la descripción de los fenómenos físicos involucrados. La mayor parte del trabajo en este aspecto se desarrolló con avances satisfactorios y novedosos desde el punto de vista científico. El acoplamiento de los desarrollos independientes para cada física en la interacción de múltiples físicas es en sí mismo un problema difícil que se ha solucionado exitosamente en este proyecto. En ese marco de oportunidad, las formulaciones estabilizadas y la codificación usando computación distribuida aplicada en el análisis de la interacción mecánica y dinámica de los componentes embalse agua-presa sometidos a acciones sísmicas son el aporte fundamental del presente proyecto de investigación. Dichas conclusiones, en el caso de la presa Coina, como referente clásico en la literatura especializada, fueron emitidas y documentadas en el artículo producto de investigación. Además, se abre la posibilidad de aplicar esta herramienta computacional en la evaluación de la seguridad de distintas presas y embalses para generación hidroeléctrica en Colombia. En todo caso, múltiples aplicaciones en las áreas de la biomecánica, la aerodinámica, la hidrodinámica, la geotecnia y de las energías renovables serán inmediatamente abordadas con los productos computacionales gestados dentro de este proyecto. Y también se han planteado nuevas líneas de trabajo e investigación que pueden dar lugar a futuros proyectos secuelas de este que se sigue. Finalmente, se han entablado también puentes de colaboración entre distintos grupos de investigación con miras a implementar los desarrollos realizados dentro de este proyecto y aplicarlo en esos otros problemas de su interés. Este material bibliográfico y videográfico ha sido elaborado como parte del proyecto de estancia postdoctoral del Ministerio de Ciencia de Colombia y desarrollado por Camilo Bayona, junto a la dirección de los profesores Dorian Linero y Martín Estrada de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia.